mis amados hermanos, seguimos aprendiendo acerca del pecado y su propósito. Esta semana hemos aprendido que la paga del pecado es muerte, que el pecado detiene las bendiciones de Dios, y también hemos aprendido que el pecado crea un muro de división entre nosotros y Dios. Juan capítulo 8, versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando Jesús le ofreció la libertad a los judíos, ellos de un modo indignante insistieron en que ya eran libres y rechazaron la oferta de salvación de Jesús. Ellos le respondieron: nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Seguramente ellos se estaban refiriendo a la libertad espiritual, no a la política, porque ya habían sido esclavos en Egipto, en Asiria, en Medo-Persia, de Grecia, de Siria y por último de Roma. La seguridad de su identidad de linaje en Abraham les estaba dando una confianza que, aunque tenían una atadura pagana, ellos espiritualmente eran libres en lo nacional. Pero la libertad a la que Jesús se refería no derivaba de una identidad racial, no derivaba de una identidad religiosa. Pablo escribió: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La respuesta del Señor a esa aseveración de los judíos fue simple y fue devastadora. De cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Está considerando al pecado como un principio de vida. Está considerando al pecado como una impiedad esencial, como la caída en Adán, no solamente como los actos individuales. El que practica el pecado, el que hace el pecado, a pesar de su orgullo y de sus pretensiones de libertad y de superioridad moral, los judíos eran realmente esclavos del pecado, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Ser esclavo es estar totalmente bajo el control de otro, es ser incapaz de librarse a uno mismo. El pecado, como un capataz cruel, controla cada aspecto de la vida del incrédulo y esclaviza a la persona a concupiscencias y deleites diversos. Nos tiene atados en prisiones de maldad. Aunque estos judíos creían que la religión y la relación con Abraham los unían con Dios, Jesús señaló que no tenían esa relación con Dios. Como esclavos del pecado y engañados por el pecado, necesitaban desesperadamente librarse de esas ataduras espirituales. El único camino para librar a los pecadores de la garra y del castigo del pecado es unirse a la fe en Jesucristo, quien provee libertad de la muerte y provee la resurrección. Cuando uno ha muerto al pecado, el pecado ya no es su amo. El pecado ya no se enseñorea de él. En su lugar, nos hacemos libres para ser siervos de Dios y siervos de la justicia. Romanos 6:22 dice: y habiendo sido libertados del pecado, habéis venido a ser siervos de Dios y siervos de la justicia. El pecado esclaviza, el pecado aprisiona, y solamente la sangre de Cristo puede liberar. El Señor te bendiga.